no, no hay problema. Listo, ya está grabando de vuelta. Bueno, estamos en la sección preguntas. La sección preguntas y respuestas. María Elena levantó la mano. 1 a la 4. María Elena levantó la mano. Perfecto. Dos cosas quiero preguntar. El primer punto. Hablamos de que no se los puede separar, ¿no? A Dios no se los puede separar, pero cada uno tiene una tarea diferente, eso es lo que nos enseñaron durante mucho tiempo. Cada Correcto. uno, ¿es correcto Sí. eso? Sí, está acá lo que yo puse. A ver, no dejé de compartir pantalla porque para que lo podamos ver, y lo van a tener ahí, lo tienen en el libro, donde dice que cada uno tiene una labor diferente. Okay. ¿Sí? Y ahí puse que dice, la Trinidad es un modelo para nuestras relaciones humanas. Las tres personas de la Trinidad moran juntas en perfecta igualdad y unidad. Sin embargo, cada una tiene diferentes roles o funciones. Ok, no lo había Cada visto. una tiene diferentes roles y funciones. Okay. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando el plan de salvación, que ya es tratado desde la eternidad, Dios se dispone a salvar al mundo pecador. Y esto es un arreglo entre el Padre y el Hijo. ¿Quién va a ir al mundo a salvar? El Hijo dice, yo, Señor. ¿Puedo ir? Sí, vas a ir, porque esto es algo que lo planeamos. Entonces es el Hijo el que va, y es el Hijo el que se dispone. La tarea de él sería esa. Es claro, es la labor, su rol, su función, ¿no? Okay. ¿Está bien, María Elena? Sí, es correcto, porque no lo había visto. Y la otra pregunta que me quedó un poquitito en el tintero, si bien no tiene que ver con la Trinidad, pero es lo que hablaba Pablo, la palabra teopneustos. Teopnestos, sí. Ese, que es espíritu, es soplo, no espíritu, soplo. ¿Tiene que ver o tiene relación con rema o no? No, es una sola palabra que utiliza Pablo ahí. Dicen, algunos de los teólogos dicen que es una palabra que Pablo inventó, porque aparece solamente ahí. O sea, aparece solamente en ese texto. Es bastante raro. Aparece solamente en ese texto, esperen que lo estoy buscando acá. Acá está, teomnestos. Porque teos es Dios y neos soplar. ¿Sí? Es como que Dios sopló. La palabra inspirada es como literalmente soplada por Dios, y está bien eso. Está bien, no está bien, pero preguntaba si tenía relación con rema, que rema es la palabra revelada. ¿Es lo mismo? Eso es lo que quería saber. No, porque está hablando de inspiración. Ah, ok. Está hablando de acá que la palabra es inspirada. Ok. Gracias. Podríamos decir que la revelada es la palabra que el Señor también nos revela, por medio de su palabra se nos revela a nosotros. La palabra del Señor, nosotros la leemos, la Biblia la leemos, y es la revelación de Dios hacia nosotros. Pero acá está diciendo cómo fue esa palabra, cómo surgió esa palabra, cómo se formó esa palabra. Fue soplada por Dios. Ok, ¿Sí? buenísimo. Gracias. No, de nada. Ahí pusieron algo como que es como neuma. Soplo, neuma, neumatología, estudio del Espíritu Santo, viento, soplo, que es una de las características, pero neumatología no tiene nada que ver con teomnestos. No es la misma palabra. Es similar, porque habla como de soplar. Sí, tiene que ver con la raíz de neustos, como de soplo, pero no es lo mismo, no es la parte de lo que Dios hizo en el principio,
soplar, que dio aliento de vida, eso es la palabra también como cuando se recibe el Espíritu Santo, ¿no? Cuando dice que soplar, que recibieron el Espíritu Santo, que vino como un soplo, esa sería la palabra esa que claramente ahí pusieron, ¿no? De lo que es neuma, ¿no? Como ese aliento. Como ese aliento o ese soplo. Pero no es, cuando Pablo dijo teomnesto no estaba pensando en neuma, sino que la inventó. Por eso es rara la palabra esa. Es como que Pablo utilizó esa palabra e inventó una palabra nueva en el griego. Como que Dios sopló, ¿no? Yo soplo, ¿alguien de ustedes ha soplado y se formó algo? No sé, puede ser un globo, lo único que podemos formar, ¿no? Pero no hay nada nuevo, no es soplar y que Por que eso, sea... por eso preguntaba yo, porque parecería que fuera que la inspiración de Dios, soplando sobre nosotros, nos inspira a nosotros para poder hablar la revelación. Claro, exactamente, sí, hablamos la revelación, no es una cosa, podríamos decir, lleva a la otra, ¿no? Están unidas, pero la revelación no es lo mismo que la inspiración, eso Okay. es, sino que esa inspiración es lo que nos trae esa revelación y nosotros hablamos eso, ¿no? Hablamos la palabra de Dios. Que la podemos poner juntitas, inspirada, revelada, siempre hablamos así, ¿no? La palabra de Dios es inspirada, revelada al hombre, generalmente la unimos, la ponemos porque es un parentesco tienen. No sé si hay otra pregunta. Ahí. Claro, sí. Bueno, ahí Ariel también agrega que en el momento de la creación la Trinidad sopló vida sobre Adán. Exacto, sí. Sopló. Permiso. Sí. También ahí sobre lo que estaba diciendo de la Trinidad que sopló vida sobre Adán, me hizo acordar, ¿no? Cuando dice que la palabra se hizo carne, ¿no? La palabra se hizo carne. Ese momento también de milagro sobrenatural, cuando la palabra de Dios, cuando ella habló, dice que se hizo carne, la transformó en lo que es Cristo Jesús. En Juan. Cristo Jesús se hizo carne. Claro, dice, se hizo carne. Eso, claro. Si uno se entra a meditar realmente en ese gran poder, sí. ¿no? Que tiene connotación también sobre la Trinidad de una misma. Cuando Él dice que habla, nosotros habláramos y de repente la palabra se hizo carne. Él mismo haciéndose carne sobre la propia palabra. Es impresionante. Sí, eso también. Sí. Por eso dice el segundo Adán, ¿no? Cuando hizo la revelación del segundo Adán, hecho Cristo, que en realidad era el primer Adán, el que tenía que haber dado la primera revelación hacia la humanidad, se transformó él nuevamente en el segundo Adán como espíritu vivificante. Exacto. ¿No? Sí, es sumamente importante lo que estás diciendo, Pastor, porque recordemos recordemos que Adán, donde Adán perdió la batalla, cuando fue tentado y perdió en Edén, Cristo viene como el segundo Adán para ganar, digamos, siendo el segundo Adán, viene a ganar donde el hombre perdió, ¿no? Por eso él tenía que ser tentado en todo. Cuando vino, ¿qué fue lo primero que sucedió? Fue tentado por Satanás. En vez de perder el Señor Jesús, él ganó. ¿Y con qué lo venció? Con la palabra. Miren, Jesús lo venció con la escritura que estaba escrito en el Antiguo Testamento, podríamos decir. Todo lo que Jesús le hubiese dicho a Satanás en ese momento, que no estaba escrito en el Antiguo Testamento, hubiese sido la palabra de Dios, porque Él era el Verbo. Sin embargo, Él se sometió a la palabra. Él fue el primer ejemplo que se sometió a la escritura, aún para vencer a Satanás. Entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo. Si nuestro Señor lo hizo siendo el Verbo, siendo la palabra,
Jesús podría haber dicho cualquier cosa que no esté en el Antiguo Testamento y era palabra de Dios, y no era una herejía. Sin embargo, él se sujetó a la palabra también. Otro pasaje de la Trinidad, como lo dicen ahí también en el chat de Génesis, ¿no? Dice, hagamos, que está en plural, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Claro, hay una implicación de que son más de una persona, ¿no? Exacto, sí. Sí, y hay en una interpretación, creo que es la de Valera, cuando dice, y Jehová dijo a Jehová. Ajá. Qué tremendo, ¿no? Ahí. Tremendo. Sí, realmente, sí, eso se pondría a ver realmente que el testigo de Jehová pudiera haber leído esa parte. Decir, Sí, no, realmente, ¿no? Qué tremendo, porque... Ellos obvian muchas partes, digamos, es una doctrina muy fácil de torcer o desenmascarar. Pero bueno, se siguen por esa misma ignorancia. Hay que orar por ellos, son personas que tal vez buscan al Señor de una manera genuina, pero están errados, ¿no? Y hay que tratar de que vuelvan. Sí, es más, yo tengo familiares que tengo una tía que toda la vida fue testigo de Jehová y nos respetamos mutuamente. Ella me respeta mucho, como yo a ella, pero en el punto ese dejémoslos ahí. Dejémoslo ahí, ¿viste? Para que sigamos comiendo con la tía. Exactamente, ¿viste? Es una cosa que, cómo se mete, ¿no? Entonces yo enseño básicamente algo que me ha ayudado mucho en estas circunstancias que se suele pasar. Entonces yo una vez le agarro y le digo a una persona de estas, o como también de otras religiones, mirá, le digo, ¿sabes cuál es el gran problema que nosotros tenemos? No es la relación que tenemos interpersonal nosotros. Nosotros podemos charlar, podemos tomar un café, podemos tomar unos mates, pero el problema no es entre nosotros, el problema es entre las doctrinas que vos tenéis y la que tengo yo. Y ahí donde se chocan los dos reinos. El reino que produce la palabra verdaderamente cuando se nos revela a nosotros, lo que produce el Espíritu Santo. Ese choque interno que esa persona sabe que también lo siente. Ese golpe interno que siente ahí. Entonces, es una manera de poder las personas doblegar un poco más para que ellos entiendan y no entrar en una confusión o en una pelea, porque no sirve de nada. Dice que es de sabio mantener la paz. Entonces, muchas veces, si alguno está ahí y le ha pasado, es conveniente que lo puedan también poner en participación a esto. Se los comparto para que ustedes lo tomen porque a mí me sirvió muchísimo, porque no tenía una herramienta sólida en ese momento para poder impartir ese momento, ¿no? Porque siempre uno está bien y dice, como dijo el profeta, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tienen problema conmigo? Dijo, no es que tienen problema con vos, tienen problema conmigo. Claro, el problema lo tienen conmigo, no es que no te aceptan a vos, no me aceptan a mí. Pero el tema es que si nosotros somos esas cartas vivas, tarde o temprano tenemos que ver de qué forma podemos empezar a entrar como cartas vivas manteniendo esa paz. Y que el Espíritu Santo de Dios pueda ministrar y traer convicción de pecado, ¿no? Y es el Espíritu Santo el que trae convicción. Sí, exacto. Es complicado. Sí, correcto, sí. Hay unas cosas que hay dos maneras que yo a veces le hablo cuando viene, ahora no están saliendo mal los testigos de Jehová, ¿no? Pero una es que me expliquen ellos qué es el Evangelio, para ustedes, qué es el Evangelio. Y ellos te van a hablar, si ustedes le preguntan eso, le van a hablar acerca del reino, acerca de las obras, acerca de predicar. Entonces, yo les vuelvo a repetir, bueno, ustedes dicen que el Evangelio para ustedes es el reino, las obras, lo que hacen, lo que Jesús dijo, pero ellos nunca van a nombrar la resurrección de Cristo, no la van a nombrar, que es parte del Evangelio también y de la fe. Entonces yo lo llevo a 1 Corintios, ahí, capítulo 15. Entonces ahí donde habla acerca de la resurrección, acerca de la fe que nosotros tenemos que tener. Entonces, cuando yo lo llevo ahí a la palabra y ellos lo leen, ellos después dicen, sí, porque eso también está implícito. No.
porque lo que ustedes me dijeron, yo se lo repetí y ustedes nunca dijeron de la resurrección. Entonces, están hablando otra cosa. Y una de las cosas que se dan cuenta ahí y quieren tratar quieren tratar como de zafar es justificándose de que ellos creen en la resurrección, pero no de la manera que dice la Escritura. Por ejemplo, en 1 Corintios 15, que es una síntesis del Evangelio. Entonces no están predicando el Evangelio. Otra cosa es, a veces, una vez le dije a un testigo de Jehová, le dije, qué bueno que puedan estar buscando al Señor, qué bueno que puedan, que vengan hasta acá y a querer hablarme del Señor, pero vamos a hablar de esos momentos en los cuales estás leyendo la Biblia y te pones a orar y sentís la presencia del Señor y orás y empezás a orar y empezás tal vez a llorar o te arrodillás y decís, Señor, gracias por esta verdad, gracias Señor, te alabo, te bendigo. Cuéntenme de esas experiencias. ¿Qué experiencias tuvieron ustedes? Vamos a compartir. Y ellos se quedan como... No. ¿Qué estás diciendo? Claro. Que no entiendo lo que me decís, sí, es verdad. Y entonces Es verdad, sí. ahí es como que... Y yo una vez me dio mucha pena en el sentido de decir, ¿saben qué? No pueden hablarme porque no tienen al Espíritu Santo. No saben lo que les estoy diciendo. Y sería bueno que ustedes puedan conocer a Cristo para que puedan vivir a Cristo. Y puedan vivirlo a Él verdaderamente, no una religión, no algo vacío. Bueno, son por ahí maneras que a veces uno puede ayudar a estas personas que se acercan. Y a veces, bueno, otros dicen, no tengo tiempo para charlar y listo, ¿no? Ya, no le dicen nada. Pero, sí. bueno. Y ni hablar de la entrega de sangre, ¿no? De lo que es en un momento de dificultad, entregar la sangre por otro, ¿no? Sabiendo que Sí, Dios dice, ¿no? En San Juan 3:16, ¿no? hacen una doctrina, eso, que sí, tremendo. Sí, bueno, son un par de cosas que, bueno, es bueno tener esta experiencia, yo la quería compartir y es bueno también poder escuchar también testimonio de algún hermano o hermana que se encuentra ahí para poder traer una herramienta también de esa manera sólida, ¿no? Y ver de qué forma poder combatir esos argumentos que se levantan en contra del conocimiento que nosotros estamos teniendo de Dios. Es una batalla totalmente de argumentos. No sé si por ahí hay algunos, si quedó bien en claro lo del conocimiento de Dios, lo de la Trinidad, lo que estuvimos hablando acerca de lo que nos toca de estas lecciones. Ustedes lo pueden ampliar un poco más de los capítulos 1 al 4. Tienen mucho más textos. Yo fui rápido por el tema del horario. Pero bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Sí, Pastor Víctor, ¿podía hacer una pregunta? Sí, ¿cómo no? Con respecto a cuando vos decías que siempre está el Espíritu, Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo siempre están presentes. Yo una vez fui a predicar a una iglesia invitado y después de predicar estaba ministrando y el Espíritu Santo me empezó a decir que le diga a la iglesia que busquen más de Él, ¿no es cierto? Uh-huh. Que como que siempre se abocan al Padre, al Hijo, pero lo dejaban de lado al Espíritu Santo. Yo interpreté con lo que vos dijiste que eso está mal, que eso es una herejía. Lo que tal vez el Señor en ese momento le puso a usted es por medio del Espíritu Santo, y es el rol del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y está bien, claramente está bien, porque está hablándole, diciéndole que diga algo. Pero ahora no sé cómo sería esta iglesia, porque tal vez sería una iglesia, o por ahí no entiendo bien la pregunta, como que no separaban a las personas de decir, bueno, nosotros buscamos más a Jesús, o creemos que Jesús es más que Dios. Hay algunos que creen que Dios es más que Jesús. Al Espíritu Santo, ¿cierto? Como que no tenían la intimidad con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo me revelaba que busquen de Él, que busquen tener una experiencia también con Él, ¿no es cierto? Que no separen al Padre, al Hijo y que lo dejen a Él de lado.
que él también era parte de... Claro, conocer a Dios es conocer también quién es el Hijo y quién es el Espíritu Santo, ¿no? Porque son los tres uno. Entonces, inevitablemente siempre vamos a llevar a conocer a las tres personas. Yo puedo ver en la Escritura cómo me habla acerca de cada uno de acuerdo al rol que les tocó. Por ejemplo, Jesús dijo, les conviene que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo, que los va a guiar a toda verdad. ¿Por qué? Porque Jesús estaba limitado en su cuerpo de carne. Él estaba con los discípulos y en su cuerpo no podía estar con los gentiles o con otros discípulos. Pero el Espíritu Santo no solo los iba a guiar a toda la verdad que Él les había hablado y lo que dice la Escritura, sino que iba a estar con todos en todo lugar. ¿Por qué? Porque eso es un atributo de Dios, que Dios es omnipresente. Y si el Espíritu Santo también es omnipresente, entonces quiere decir que también es Dios. Claro, sí, ¿cierto? sí. Entonces, inevitablemente es eso. Sí, por ahí puede ser a lo relacional, como en ese momento, como tal vez ahí, no sé, interpreto yo, ¿no? Como el Espíritu Santo le estaba hablando. A predicar esa iglesia, ¿no es cierto? Yo desconocía también, pero digamos, el Espíritu Santo me puso esa palabra mientras estaba ministrando y digamos, a veces cuando, digamos, a mí cuando el Espíritu Santo me pone algo, trato primeramente, mientras estoy ministrando, de decir, pero a veces, digamos, no pongo filtro, digamos. Si el Espíritu Santo me lo pone, lo largo. ¿Comprendés? Claro. Entonces... Sí. Claro, con mucho cuidado. Sí, claro. Perdón, hago una pregunta, perdón. Ahora que está hablando Pablo sobre este tema, ¿hay algún error que comete el cristiano cuando hace una oración dirigiéndose a Jesús en el nombre de Jesús, como hacemos normalmente? Padre, te pido en el nombre de Jesús, y no lo nombramos al Espíritu Santo. Yo entiendo que ahí está la Trinidad. Exacto, sí, exacto. Hay algunos que se enfocan, dicen Dios, ¿no? Oran Dios, y no por eso estamos cometiendo una herejía. Entendemos que los tres son uno, por eso lo hacemos. Siempre oramos en el nombre de Jesús, ¿no? O finalizamos, porque al fin de cuentas nosotros nos llegamos a Dios gracias a la obra de Cristo en la cruz. Nosotros no tendríamos comunión con Dios si no fuera por la obra de Cristo en la cruz. Por eso entendemos que nos acercamos a Dios por medio de Cristo. Y le damos gracias al Señor por tener su Espíritu Santo que mora en nosotros y que nos dice cómo nosotros tenemos que conducirnos. Aún el Espíritu intercede por nosotros, ¿no? Fíjense la obra de los tres obrando. Pero claramente hay iglesias que inclusive a veces reniegan o los corrigen a sus miembros y le dicen, no, vos tenés que terminar siempre en el nombre de Jesús. Yo entiendo, de acuerdo a lo que dice la Escritura, que como dijo Jesús, no importa, o sea, a mí me llaman Abba Padre, papá papito, ¿no? O volviendo al tema de los testigos de Jehová, ellos no dicen Señor, ellos dicen Jehová, tiene que ser Jehová. O hay otros que dicen, no, hay que nombrar a Dios con los nombres de Dios, Yahweh, que el Señor me dice en su palabra que le puedo llamar papá papito, ¿no? O también le puedo decir Dios amoroso, Padre bueno, Dios soberano. No estoy de acuerdo con que se le nombre y que se diga el barba, no, eso me parece una falta de respeto y me parece un insulto casi a Dios. Porque Él es el Señor, Él es el soberano. Acordémonos que Él está sentado en su trono, gobernando, ¿no? Y Él es el Señor. Nosotros somos sus súbditos, estamos ahí, como siervos. Pero sí, hermana, ¿no? Uno ora al Señor y aparte el Señor conoce nuestro corazón también, ¿no? Magos, yo creo que ahí lo que estaba hablando, perdón, creo que hay un grave problema con los nuevos creyentes, que se pasa que mayormente en la gran cantidad de nuevos creyentes, sobre el tema de la doctrina de la función de cada uno.
Ese es el gran problema que hay, y aún hasta cuando van pasando los años, hay una falta de entendimiento muy grande, aún personas que son también líderes de iglesia o ministros, hasta el día de hoy también he encontrado, que se pierden aún todavía sobre la doctrina del Espíritu Santo. La doctrina del Espíritu Santo, Jesucristo, el Padre, y el Espíritu Santo no nos permite una función, no sabe lo que el Espíritu Santo está haciendo, hacia dónde nos tenemos que dirigir. Cuando la palabra dice que el Espíritu Santo es el que Él dejó acá en la tierra. Dice, yo me voy, dejo del Espíritu, de mi Espíritu, el Espíritu Santo en la tierra. Y la función que está cumpliendo Jesús con el Padre allá en el cielo. Esa es la parte que creo que hay una confusión muy grande, y eso creo que las iglesias están teniendo un grave problema, porque se ve mucho, y creo que uno tiene que poner un poco más de corchetes ahí, un poco, área, porque hay un grave problema ahí. Sí, un poco de esto, hermano, es porque por esto mismo que estamos estudiando, porque falta el conocimiento de Dios, falta el conocimiento de quién es Dios. Y hay que empezar por eso, hay que empezar por mostrarle a la gente quién es Dios. Miren, este es Dios. Todos se acercan a la iglesia por algo, porque lo invitó un familiar, por un problema, una enfermedad, causas económicas, por algo se acercan. Pero tenemos que poner bien en claro quién es Dios, ¿no? ¿Quién es Dios? Entonces, eso creo que es sumamente claro. Y después también hay algo que también están recordando, que el Señor también habla en su palabra de que Él es, y lo vamos a ver en los estudios, que Él es el eterno, cuando sigamos viendo los atributos de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor no tiene ni principio ni final. O sea, Dios no tiene un comienzo ni tiene un final. Dios no tiene a alguien que lo haya creado ni tiene a alguien que lo va a destruir. Antes que fuesen todas las cosas, Él era y Él es. Y entonces es el eterno Dios. Claro, claro que sí. Después ahí hay otro, la Biblia dice que habían creyentes que no sabían que había Espíritu Santo, no tenían conocimiento, claro. Ahí cuando en Hechos hablan que ellos conocían solo el bautismo de Juan y no conocían que había un tal bautismo del Espíritu Santo. ¿Pero qué era? Ellos creían por el bautismo de Juan porque eran judíos y ellos creían que se podían acercar solamente a la fe por medio de eso, a creer en Cristo. Sin embargo, el Espíritu Santo fue el sello de toda la iglesia que empezó a nacer en Hechos, desde los judíos hasta los gentiles, donde había esas manifestaciones extraordinarias de que mostraban que ellos eran salvos, de que eran hijos de Dios, por medio del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, eso claramente habla que es la manifestación del Espíritu Santo, es la manifestación en la vida del creyente, de Cristo en el creyente, habitando en el creyente. Y había que conectar eso, tenían que conectar eso. Los judíos principalmente tenían que saber que el Espíritu Santo también iba a obrar en los creyentes. ¿Qué tal? Buenas noches, bendiciones. Hola, buenas noches. Y quería agregar algo, ¿no? Un versículo muy lindo donde confirma que es a través del Espíritu Santo, en un versículo de San Mateo 16:16, que pregunta a Jesucristo mismo y dice, ¿quién dicen ustedes quién soy yo? Y que solamente a Pedro le fue revelado, Señor, tú eres el Hijo de Dios. Y eso Jesús agarra y le dice, y no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Yo creo que los tres cumplen una función, ¿no? Y cada uno está destinado a una función determinada. El Padre siempre va a estar en el trono, el Hijo es el que intercede y el Espíritu Santo es el que trae revelación y existencia, ¿no? Y nos trae la revelación de la existencia de Dios mismo y también del Hijo. Creo que el Espíritu Santo cumple una función muy importante en el cristiano y no se puede hacer ausente, porque creo que aquel cristiano que va a orar, no es que va a orar porque se le ocurre, creo
impulsado por la gracia del Espíritu Santo, y creo que eso es importante. Amén. Sí, 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 así es como dice la hermana. Sí, sí. Es el Señor. Bueno, claramente Pedro es un gran ejemplo, ¿no? Porque Jesús en ese momento le dice, Simón Pedro, no te lo reveló carne y sangre, sino el Padre que está en los cielos. Y después, versículo más abajo, cuando le habla de la muerte, Pedro le dice, Señor, que esto no te pase. Y el Señor lo trata como si fuese Satanás hablándole, ¿no? Y entonces eso da claramente que fue algo especial que Dios le dio en ese momento para que Pedro respondiera. Y lo respondió bien, pero fue algo que no fue la inteligencia de él, o que él era el súper especial, porque si no, no le hubiese dicho, Jesús después, más versículos más adelante, lo reprende, ¿no? Pero, y todavía no había venido el Espíritu Santo sobre los cristianos, sobre los primeros creyentes, ¿no? Inclusive sobre los discípulos, los apóstoles. Entonces, les conviene que yo me vaya, por eso el Señor les decía, va a venir el Consolador, el Espíritu de verdad que los va a guiar a toda verdad. Y lo iban a necesitar, porque al faltarle Jesús, ellos se iban a sentir desprotegidos. Sin embargo, el Espíritu Santo los iba a llevar a recordar todas las palabras de Jesús y que Jesús habitaba adentro de ellos, ¿no? Por medio de su Espíritu Santo. Y es precioso. Acuérdense el tabernáculo. En el tabernáculo están los tres obrando también, Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y ahora el Señor Jesús, en Juan capítulo 1, dice que Él se tabernaculizó entre nosotros, hizo su morada entre nosotros. Quiere decir que toda la deidad está en una sola persona y está habitando dentro nuestro. Y eso, hermanos, yo no lo puedo explicar. ¿Cómo puede ser que Dios, el Hijo y el Espíritu Santo habiten dentro nuestro y nosotros no muramos? Si nadie puede ver a Dios y nadie lo vio jamás, y sin embargo habita dentro nuestro, y más como somos nosotros, que fallamos, pecamos tantas veces y no morimos, eso es algo impresionante, ¿no? Pero bueno, es la gracia del Señor. Podemos llegar hasta ahí nomás, el conocimiento del Señor, ¿no? Pero nos sorprende eso, nos sorprende y damos gracias al Señor. Es precioso. Sí. Gracias, hermana, por ese texto, de recordar ese texto de Mateo 16. Precioso, sí. Bueno, no sé si hay otro por ahí. Yo quería agregar algo, por favor, que Sí, cómo no. por ahí, como decía la pastora hoy, decía que cuando nosotros oramos lo hacemos en el nombre de Jesús y por ahí no se lo nombra al Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo siempre va a ser un sujeto tácito, pero va a ser el protagonista que nos está llevando en la oración a ponernos en la presencia del Señor, porque nosotros en nuestra condición de hombre no tenemos la capacidad de poder ir hacia Dios, y el que nos muestra el camino para poder ir hacia Él es el Espíritu Santo. O sea, es un sujeto tácito, no se lo nombra, pero es el que está conduciendo ese momento. Sí, es el Espíritu Santo el que nos guía a toda verdad. Eso lo dijo Jesús, ¿no? También, digamos, como reafirmando esto que está diciendo, hermana, es el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Y hay algo llamativo que yo se los voy a dejar, no se los dejo como tarea, sino porque no está en la tarea, pero si ustedes revisan el Evangelio de Juan, cuando ustedes ven, ¿se acuerdan cuando Jesús los llama a los discípulos? Esperen que lo estoy buscando acá, que les habla, capítulo 10, bueno, Jesús el buen pastor, esperen que lo tengo acá, capítulo 13, de Juan capítulo 13, después ustedes, si lo pueden leer, ahí en Juan capítulo 13, él ahí le habla del ministerio a los discípulos cuando le lava los pies, ¿no? Ahí después le empieza a hablar acerca del consuelo y la dirección de lo que les iba a traer el Espíritu Santo a ellos. Pero el capítulo 15 de Juan, cuando él les dice y les habla que, que se amen unos a otros,
Él les dice que va a venir el Consolador y que va a habitar sobre ellos. Les está hablando a los discípulos, pero ¿quién ya no estaba más ahí? En Juan capítulo 15 hay alguien que no está más. ¿Se acuerdan ustedes? Lo puse ahí en duda, ¿no? Les doy una pista. De ahí de Juan, de Juan capítulo 14 y de Juan capítulo 15. En Juan capítulo 15, ¿quién no está más? ¿El que recibía las monedas? Exacto, Judas. Exacto, Judas. Entonces, ¿por qué? Porque Judas no podía recibir el Espíritu Santo, porque era el hijo de perdición. Los otros sí iban a recibir el Espíritu Santo. Es más, Jesús le dijo, ya el Espíritu mora en ustedes. Ya está con ustedes, ya cuando venga, porque era ya la promesa, él lo veía como que ya estaba. No es que, no, espérenlo porque él ya está, el Espíritu Santo está. Pero Judas no estaba más, porque Judas no podía recibir al Espíritu Santo, porque aquel que no es cristiano no tiene al Espíritu Santo, ¿no? Entonces, no obra el Espíritu Santo en él. Sin embargo, sí sobre la vida de los creyentes. Y es el que nos consuela y que nos trae paz. Bueno, eso es solamente para que también nos demos cuenta, es algo que por ahí nos dice también la Escritura, ¿no? Que Jesús le habló a los cristianos. Claro, la parte de preguntas, Víctor. Sí, tal vez se fue un poquito, un minuto.